Shalom, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el resumen de la Parashá Shoftim, es la quinta del libro de Devarim, de Deuteronomio, y es una sección que contiene leyes que Moshe transmite al pueblo de Israel antes de su entrada a la tierra prometida. Esta Parashá aborda temas cruciales para poder mantener una sociedad estable, pacífica, que se desarrollan sus habitantes y la propia sociedad en sí. Y que porque está relacionado con la justicia, con el liderazgo, una guerra que sea humanitaria, la pureza de las creencias y proporciona una guía integral para la vida comunitaria espiritual del pueblo. Por supuesto que es parte de la Torá, no se la tiene que contemplar sola, sino como parte de todo este sistema. Entre el tema de la justicia y liderazgo, la parashá comienza con la instrucción de que hay que establecer jueces y oficiales que hagan cumplir con la ley en todas las ciudades de la tierra de Israel. Estos líderes del, de la justicia deben juzgar exactamente con justicia. Por eso dice la parashá, Tzedek, Tzedek, Tirdof, la justicia incansablemente perseguirás. Es una frase muy célebre que se ha puesto muy de moda, desgraciadamente, hace 30 años, con el caso de la AMIA, donde no hay justicia, sabiendo quiénes son los culpables. Así que un juez tiene que actuar siempre buscando la justicia, con imparcialidad, sin mostrar favoritismo, sin aceptar soborno. La justicia es un pilar fundamental de cualquier sociedad, especialmente la israelita, y se enfatiza la importancia de que el sistema judicial sea imparcial y honesto. Entre otros temas, la parashá nos habla de profetas verdaderos y profetas falsos y se establecen normas para poder identificar a uno y otro y cómo hay que proceder con ellos. Moshe advierte que habrá falsos profetas que intentarán desviar al pueblo y a los extranjeros del camino de Dios. Esos profetas probablemente harán señales y maravillas. Dios les provee de ese poder también, porque es una forma de que podamos ejercer el libre albedrío. Y se nos instruye a no creer en esos profetas, a no seguirlos y solamente tener atención a lo que dice la Torá y a los profetas que están acorde a ella, a los que siguen los caminos que traza la Torá sin desviarse del mismo. Entre otros temas, la parashá trata de la pureza de las creencias, porque contiene leyes que nos dice qué prácticas y qué creencias, entre las cuales se incluye la adivinación, mediums, la labor de brujos y otras por el estilo, nos llevan hacia la idolatría, hacia todo tipo de supersticiones, hacia estar atentos a cuestiones sobrenaturales, existentes o no, pero que nos perturban nuestra claridad, nuestro equilibrio, nos llevan a estar fuera de eje y por lo tanto estas leyes subrayan la importancia de la correcta percepción de la realidad. Es la futilidad de andar detrás de lo mágico, no la magia en el sentido de los trucos de magia, los shows, sino eso mágico que esperamos que una fuerza sobrenatural actúe en nuestras vidas y que tenemos que estar más atentos a promover la vida, la santidad de la Torah, actuar con dedicación para que las cosas funcionen bien. Por eso mismo también se nos habla de las ciudades de refugio, ya es un tema recurrente en la Torah, pero se nos vuelve a decir que hay 6 ciudades de refugio en la tierra de Israel para aquel que ha cometido homicidio involuntario y que puede buscar asilo ahí, y que es una manera de cierta forma, promover la justicia, de tener el brazo legal de la venganza, subrayar que es importante proteger la vida humana y que también que exista la justicia, incluso en casos donde hubo una muerte involuntaria. Se incluye también, hay un montón de leyes y de temas en esta para allá. Se incluyen los detalles para una conducta en tiempos de guerra, una conducta que tiene que ser humanitaria. Luego hay otros detalles más en la para allá siguiente, pero acá se nos menciona, por ejemplo, que hay personas que no tienen que hacer el servicio militar, como aquellos que han construido una nueva casa, un viñedo, se han casado y están en el año de inauguración o del casamiento. Aquellos que tienen miedo, que vuelvan, no vayan a la guerra. Se nos dice que hay que tratar de establecer la paz antes de la guerra, cómo proceder en la misma y no destruir árboles frutales, no hay excusas para ello. La naturaleza no tiene la culpa de que las personas hagan guerra. También hay leyes sobre otro tipo de homicidio, que es cuando aparece un cadáver evidentemente asesinado de alguien que no se sabe quién es y está en el campo. Bueno, hay unos patrones de conducta que hay que seguir los líderes de la ciudad, mostrando que son responsables incluso de personas que no conocen. ¿Por qué? Porque quizás no hicieron lo necesario para que ese crimen no se cometiera. Y con esto termina la para allá, que es muy intensa, muy interesante, como les dije,
va de una punta a otra del espectro de los líderes de Israel. Recordemos que en épocas antiguas, en la época del Tanaj, Israel tenía 5 líderes. Nosotros hoy en la actualidad tenemos los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En aquella época estaba el rey, la para allá nos habla del rey. Teníamos los sacerdotes y en especial el sumo sacerdote. Estaba ese líder también. Estaban los profetas que servían como un contrapeso al rey. Está mencionado también. Se menciona también a los jueces, así que tenemos el cuarto poder. Y el quinto poder, el legislativo, era parte de las funciones también de los jueces, que luego nosotros conocemos como rabinos, mucho más adelante en la historia, que establecieron leyes que la propia Parashá se encarga de decir que cuando no hay leyes de la Torá, los encargados de hacerlas son los sabios y ellos son los que tienen que estar basándose en las leyes de la Torá para poder realizar nuevas leyes, que no son dadas por Dios, son hechas por los sabios, que tienen la autoridad dada por Dios, igual que el sumo sacerdote, el rey, el profeta, em, el juez. Con esto termina nuestro resumen. Espero que les sirva, que los tiente a estudiar más acerca de la parashá. Así que nos veremos y esperemos que sea con salud, con bienestar y con shalom. Hasta luego.